La historia de Job, una lección de fe inquebrantable en medio del sufrimiento. ¿Por qué las personas buenas sufren? La historia de Job nos enfrenta directamente con esta pregunta. Imagínate perderlo todo, familia, bienes, salud, y aún así mantener tu fe. ¿Parece imposible? Job hizo exactamente eso. Su historia desafía nuestras creencias sobre la justicia y nos muestra que el sufrimiento puede tener un propósito mayor. ¿Quieres entender cómo esto puede transformar tu visión sobre los desafíos de la vida? Entonces, vamos a sumergirnos en este viaje de fe inquebrantable. Historia de Job y su fe inquebrantable. Job es un ejemplo poderoso de alguien cuya fe permaneció firme, incluso cuando su mundo se desmoronaba. Imagina a un hombre íntegro, admirado por su bondad y devoción, alguien que nunca se desviaba de los principios que guiaban su vida. Un día, sin advertencia, todo cambió. Comenzaron a suceder calamidades que nadie podía prever, y parecía que el destino estaba probando los límites de su fuerza. No era solo una cuestión de perder bienes o estatus, sino un verdadero desafío de resistencia espiritual. No obstante, no se trataba de un simple revés temporal. La prueba de Job no solo implicaba pérdidas materiales, sino también la pérdida emocional y la duda que surge cuando el sufrimiento no tiene explicación. Es aquí donde muchos se preguntan, ¿por qué alguien tan justo tendría que enfrentar tal adversidad? Esta pregunta, que resuena en los corazones de todas las épocas, nos desafía a reflexionar sobre cómo enfrentamos las dificultades. ¿Qué sucede cuando todo por lo que hemos luchado nos es arrebatado? Job tenía su respuesta: una confianza absoluta en un propósito mayor, aunque invisible. Esa fe inquebrantable de Job es lo más sorprendente. En medio del caos, no se rebeló, no maldijo el nombre de Dios incluso cuando todos a su alrededor le sugerían lo contrario. Es como si supiera que había un plan más grande, algo que sus ojos humanos no podían ver, pero que su corazón insistía en creer. Y tal vez esa sea una de las lecciones más poderosas que su historia nos deja. Saber mantener la esperanza y la fe incluso en los momentos más oscuros, porque como veremos, su camino de sufrimiento no fue el final, sino el inicio de algo mucho mayor. Vida y prosperidad de Job. Job era un hombre que, a los ojos de todos, parecía tener una vida perfecta. Su riqueza era incuestionable, poseía tierras, ganado, y su familia era numerosa, formada por hijos que lo rodeaban de amor y respeto. No solo era próspero materialmente, sino también espiritualmente. La devoción de Job a Dios era tan notable que ofrecía sacrificios regularmente en nombre de sus hijos, asegurándose de que sus vidas fueran siempre justas ante los ojos del Señor. Era un hombre que no solo tenía mucho, sino que también vivía de manera ejemplar. Su prosperidad reflejaba su fe y trabajo duro. Job creía que sus bendiciones provenían directamente de su relación con Dios, lo que lo mantenía humilde a pesar de sus riquezas. Para Job, el dinero y los bienes materiales no eran el centro de su vida, sino el resultado de una vida recta y devota. Lo más importante para él era su familia. Sus hijos e hijas eran su verdadero tesoro, lo que hacía aún más devastador lo que vendría después, cuando su vida aparentemente perfecta comenzaría a desmoronarse de manera inimaginable. El sufrimiento de Job. El sufrimiento de Job comenzó de manera abrupta y devastadora. En un solo día perdió a todos sus hijos, siervos y propiedades. La catástrofe que cayó sobre él parecía inexplicable, y aún peor, profundamente injusta. Satanás había desafiado a Dios, argumentando que Job solo era fiel porque estaba rodeado de bendiciones y privilegios. Para probar esta afirmación, Dios permitió que Job enfrentara la pérdida de todo lo que poseía y amaba. El hombre que un día lo tenía todo, ahora se encontraba despojado, sin ningún bien material o familiar. Esa pérdida no se limitaba solo a los bienes terrenales. El peso emocional de perder a sus hijos, lo más preciado que tenía, era abrumador.
Imagina ver a tus hijos, tu mayor tesoro, arrebatados de tu vida de manera tan repentina y cruel. Job no solo enfrentaba el dolor físico y la pérdida material, sino también la soledad de ver interrumpido su legado. En este momento, cualquier otro hombre podría haber cedido ante la desesperación, pero Job, aunque sacudido, mantuvo una fortaleza interna que pocos podrían imaginar. Sin embargo, la verdadera prueba era espiritual. Amigos y conocidos, al ver su situación, comenzaron a cuestionar su rectitud, insinuando que tal vez había pecado y por eso sufría tanto. En medio de acusaciones y especulaciones, Job se encontraba solo en su defensa. Incluso ante tanta tragedia y el juicio de los demás, se negó a maldecir a Dios. Su fe era una llama que, aunque sacudida por los vientos de la adversidad, permanecía encendida, simbolizando una confianza inquebrantable en el propósito divino. La fe de Job a prueba. A pesar de su sufrimiento, Job se negó a abandonar su fe. Su integridad estaba bajo ataque constante, no solo por las calamidades que había enfrentado, sino también por su propia esposa, quien lo instaba a maldecir a Dios y rendirse. Job, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que, aunque no comprendía el motivo de sus pruebas, no era el momento de renunciar a Dios. Muchas veces en nuestras propias vidas, también enfrentamos momentos en los que todo parece perdido, y mantener la fe se convierte en lo más difícil. Los amigos de Job, en lugar de ofrecerle consuelo, continuaban incitándolo a dudar. Ellos creían que para que tal desgracia hubiera caído sobre él, Job debía haber hecho algo terriblemente mal. Sin embargo, esa era la verdadera prueba. Ser fiel incluso cuando nadie a su alrededor podía comprender la situación. En momentos como este, es cuando la fe se convierte en algo más profundo que simples palabras o rituales. Se transforma en una fuerza que nos sostiene, incluso cuando todo a nuestro alrededor se está derrumbando. Job se mantuvo firme, fiel a Dios y a su integridad. Sabía que su fe no estaba condicionada a las bendiciones que recibía, sino al carácter y propósito de Dios, algo que él como ser humano no podía comprender por completo. Cuando somos probados, como lo fue Job, es fácil sucumbir al desespero y a la duda. Sin embargo, es en esos momentos cuando la verdadera fe se revela, mostrando que confiar en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando todo parece perdido, es el camino que nos llevará a una transformación profunda. Debate sobre la justicia divina. En el clímax de su sufrimiento, Job y sus amigos se enfrascaron en un intenso debate sobre la justicia divina. Sus amigos, firmes en sus creencias tradicionales, estaban convencidos de que Job había cometido algún pecado para merecer tanta calamidad. Ellos defendían la idea de que Dios era justo y que el sufrimiento siempre era consecuencia de errores o transgresiones. Job, por otro lado, luchaba por defender su inocencia. Sabía que, por más que no entendiera los caminos divinos, su conciencia estaba limpia. Este debate sobre la justicia de Dios es un tema que resuena en nuestros días. ¿Cuántas veces no nos preguntamos por qué le ocurren cosas malas a las personas buenas? Al igual que los amigos de Job, muchos tienden a creer que el sufrimiento es siempre un castigo. Pero Job representaba una visión más compleja y desafiante. Sabía que la vida no siempre sigue una lógica simple de causa y efecto. El sufrimiento de Job nos enseña que el misterio de Dios y del sufrimiento humano es algo que a menudo escapa a nuestra comprensión limitada. A lo largo de esta discusión, Job se mantuvo firme en su posición, desafiando las visiones simplistas de sus amigos. Su fe no dependía de recompensas o castigos inmediatos, sino de una confianza mayor en el carácter divino. Y aquí, una vez más, vemos la profundidad de la historia de Job. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida, la justicia y la fe. Cuando todo a nuestro alrededor nos presiona a buscar respuestas fáciles, Job nos recuerda que no siempre las cosas son tan simples.
Dios responde a Job. Después de todo el dolor y las discusiones que Job enfrentó, Dios finalmente se manifiesta, y lo hace de una manera poderosa, a través de una tormenta. El impacto de esta aparición es inmediato. En lugar de proporcionar explicaciones detalladas sobre el sufrimiento de Job, Dios le recuerda la vastedad del universo, su propia sabiduría y poder. El mensaje es claro: hay cosas que están más allá de la comprensión humana. Job, que había cuestionado tanto, ahora se encuentra ante la majestuosidad divina y se da cuenta de que, a pesar de todo su sufrimiento, no era capaz de entender completamente los planes de Dios. La respuesta de Dios no es un consuelo convencional, sino una lección de humildad. Al escuchar las palabras divinas, Job se da cuenta de que su visión del mundo era limitada. Dios comienza a hablar sobre la creación del mundo, los misterios de la naturaleza, mostrando a Job que, mientras él estaba enfocado en su dolor y en sus preguntas, había mucho más en juego. Dios le estaba diciendo, en esencia, que su poder y sabiduría estaban mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. Este es un momento de revelación. Job no recibe una respuesta directa al porqué de su sufrimiento, sino una comprensión de que el propósito divino es más vasto de lo que podía imaginar. Esta aparición de Dios trae una nueva perspectiva para Job. No encuentra las respuestas exactas que buscaba, pero encuentra algo más grande, una profunda paz al reconocer que no siempre podemos entender todo. Job, que antes estaba inmerso en preguntas, ahora se rinde ante la grandeza de Dios, aceptando que su dolor formaba parte de un plan más vasto, inaccesible a la mente humana. Y así, sin resolver todos los misterios, Job empieza a ver que hay una sabiduría mucho más allá de nuestra comprensión, algo que nos lleva a confiar en Dios, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Restauración de Job. Después de todo el sufrimiento y las pruebas que Job enfrentó, llega el momento de su restauración. Dios, en su infinita misericordia, decide devolver a Job todo lo que había perdido, pero el doble. El hombre que antes había perdido a sus hijos, sus riquezas y su salud, ahora veía su vida florecer nuevamente. Este gesto de Dios no era solo una recompensa, sino también una demostración de que, por más difíciles que sean las pruebas, siempre existe la posibilidad de restauración y renovación. Job ahora tenía ante sí una nueva oportunidad de vivir en paz y prosperidad. Esa restauración, sin embargo, no vino acompañada de explicaciones sobre los motivos del sufrimiento de Job. Dios no detalló la razón exacta de todo lo que había sucedido, pero la confianza y la fe de Job habían sido recompensadas. Este es un poderoso recordatorio de que no siempre tendremos las respuestas que buscamos. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que si mantenemos nuestra fe e integridad, incluso en las situaciones más oscuras, la luz de la restauración puede volver a brillar en nuestras vidas. La restauración de Job fue un símbolo de esperanza para todos los que enfrentan desafíos. Más allá de los bienes materiales, Job recibió la restauración de su vida espiritual. Vio a sus hijos crecer, sus posesiones aumentaron y experimentó una paz que solo se puede sentir después de atravesar tormentas tan grandes. Dios mostró que, aunque el sufrimiento es inevitable, no define el final de la historia. La trayectoria de Job nos enseña que la fe persistente es recompensada y que al final siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así su viaje, que comenzó con pérdida, termina en abundancia, abriendo espacio para reflexionar sobre los caminos inesperados que la vida puede tomar. Ahora que conociste la increíble historia de Job, te pregunto, ¿cómo has enfrentado tus propios desafíos? ¿Eres capaz de mantener la fe cuando todo parece estar en tu contra? Tal vez sea momento de ver tus dificultades de una nueva manera, como lo hizo Job. ¿Qué puedes hacer hoy para transformar la adversidad en un camino hacia la restauración?
Si quieres seguir aprendiendo lecciones valiosas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos exploraremos historias que cambian vidas y fortaleceremos nuestra fe en cada paso.